Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Ándalo conmigo, dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas bien altas conmigo. Oh, y levanta tus manos. Levanta tus manos. Hay veces que hay que doblar las rodillas y levantar las manos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, fuerte y fortaleza. Y
habitaré el abrigo del Altísimo, sus alas me cubrirán, su bendición. Está alguien en el día de hoy, ha terminado el día un poco rough, un poco fuerte, las luchas, las confusiones, los fracasos, y a veces uno como que se confunde en medio de la tormenta. Saben que dice que después de la tormenta viene la calma. Después de la oscuridad de la noche viene el amanecer. La noche es más oscura como eso de las 3 de la mañana, 6 de la mañana, ya antes de que salga el sol, antes que aparezca un nuevo amanecer, es cuando más oscura es que aparece, cuando más oscura aparece el problema. Pero cuando después de esa oscuridad, entonces viene la luz, un nuevo amanecer con resplandor. Así que hay que pasar por el valle de las sombras de la muerte. Pero aunque, dice el salmista, que aunque tú y yo pasáramos por el valle de la muerte, sombra de la muerte, no estamos solos. Sí, no temeremos mal alguno. Lo dice el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo importante, no estamos solos, el diablo es un padre de mentira, te dice Dios te olvidó, Dios te abandonó. No culpes a Dios, no lo culpes, Él no tiene culpa de las malas decisiones que tú y yo hacemos. Él no tiene culpa de las negligencias tuyas y las mías. Él es perfecto. Y a veces tenemos que decir, como Pablo decía en Romanos capítulo 7, que él dice allí en ese capítulo, dice, en uno de los versículos, dice claro, el mal está en mí. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sócrates dice que el peor enemigo que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. Somos soberbios, arrogantes, no queremos aceptar nunca que fallamos, no queremos aceptar que somos culpables. ¿Sabes? Estaba oyendo a un conferencista y decía una verdad. Si hay dos personas en un asunto, en una contienda, un matrimonio o en negocio, hay dos personas. Y siempre hay una, especialmente en el matrimonio, hay una que nunca acepta que ha fallado. Siempre, todo el tiempo, el otro es culpable. Yo no tengo la razón, yo no tengo la culpa. Yo no sé, yo no soy yo, es el otro. Y esa persona que siempre está culpando a los demás es porque está sufriendo una soberbia interna, un espíritu de orgullo interno, espiritual, que no puede. Yo no puedo haber sido el culpable de esto. Yo no puedo haber cometido este error. Yo no puedo haber estado tan equivocado. Yo no puedo haber sido tan débil que el diablo me ha engañado. ¿Cómo es posible? Y casi siempre dice este conferencista que la persona que nunca falla, que dice que nunca ofende, que nunca falla, que nunca se equivoca, es la persona del centro del problema. Sí, por eso cuando Jesús habla de la parábola del fariseo y del publicano, y dice que dos hombres subieron al templo oral, uno era fariseo, el otro publicano, y Jesús dice que el fariseo oraba de esta forma: yo no soy como este publicano, yo no adultero, yo ayuno 2 veces en semana, yo esto, yo aquello, yo diezmo, yo ofrendo, yo cumplo con todo, no como este. Entonces ese se alababa a sí mismo y se justificaba, no reconocía que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Todos nosotros somos capaces de fallar. En algún momento fallamos, en algún momento ofendemos, en un momento resbalamos, caemos. O sea, no es que eso suceda a menudo y quizás no suceda mucho tiempo en tu vida, pero en algún momento de la vida la imperfección del ser humano, de la debilidad, se manifiesta. No es porque tenga que manifestar, porque quizás nunca se manifieste, pero es raro. El que está al firme, mire, no caiga. Entonces decía él publica que era un tipo que recogía impuestos, que lo odiaba todo el mundo, que era cruel, que era un ladrón en palabras finas, era un recaudador
puesto del gobierno romano, los judíos lo odiaban y él se enriquecía del dolor que le imponía a los contribuyentes, a los que le tomaba el impuesto. Y él decía, oh, Señor, no se atrevía ni mirar al cielo, no se atrevía ni mirar allá arriba y decía, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un vil pecador, Dios mío. Y él, entonces Jesús evaluó a los dos y dijo, ¿cuál de estos dos será justificado? Bueno, este ya se justificó a sí mismo y recibe su recompensa aquí, más este se humilló, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. No quiere decir que tú confieses a algo que tú no has hecho, pero que seas humilde cuando falles, cuando ofendas, cuando quedes mal, cuando no hagas las cosas como... Ten la humildad de reconocer tu debilidad, de reconocer tu imperfección, de reconocer tus fracasos y no lo escondas, no lo escondas. Pero el publicano, que era públicamente, que el pueblo lo odiaba, que era un tipo ladrón, que era un abusador, pues cuando él se va al templo, él se pone ante, porque este es el problema. El significado de ir al templo es que tanto el publicano como el fariseo estaban enfrente de Dios. En otras palabras, era la casa de Dios. Y no era el edificio, sino era el simbolismo de que allí moraba la presencia de Dios. Y cuando se iba al templo a orar, se estaba hablando con Dios. Y este individuo fariseo parece que no se da cuenta que a Dios no lo puede engañar a nadie, que para Dios no hay nada oculto, ni nada encubierto. Es decir, que Dios nos ve como somos. Y entonces la soberbia, la arrogancia de este tipo es tal que en la frente de Dios está ocultando la imperfección de él. Dice, nunca, yo esto y todo esto y todo esto, yo soy perfecto. Y no buscaba ver dónde estaba fallando. Y la diferencia es que el publicano, que era un empleado del gobierno romano, el pueblo lo odiaba, lo veía como un traidor, era un elemento que no podía esconder su pecado, no podía esconder su pecado. Y decía, Dios, ten misericordia a mí. Oh, yo soy un pecador, no merezco nada. Dice Jesús que no se atrevía ni mirar en el templo, mirar el lugar alto. Y decía, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús hace una apreciación, un juicio. Dice, ¿cuál de estos hombres saldrá justificado? Dice, el fariseo ya se justificó, mas este se humilló. Y aquí está la enseñanza. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Lo repito, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. No, esto no quiere decir que tú te atribuyas cosas que no son ciertas. Si tú no lo hiciste, no lo hiciste. Pero que te abras delante de Dios, como hizo el salmista David después de todo ese dejumbre, toda esa caída que tuvo con Bathsheba y todo lo que hizo. Cuando va al templo, cuando David va al templo, lo confronta alrededor de él, los empleados, los oficiales del palacio, todos estaban conscientes que era un adúltero, que era un criminal, que era un bandido, que era un mentiroso, pero nadie lo tocaba y por lo tanto se sentía protegido. Sin embargo, cuando llega al templo y el profeta Natán lo confronta con su pecado, él dice, yo soy ese hombre. Yo soy el que he pecado, yo soy el que soy criminal ante Dios. Y haz conmigo, Dios, lo que tú quieras, haz lo que tú quieras conmigo, pero no dejes que mi alma se pierda. El que se humilla será ensalzado, más que se ensalza será humillado. Yo le voy a contar una experiencia que tuve muchos años, hablando aquí me vino ahora a la mente. En uno de esos viajes, ¿sabes qué? Cuando yo salí de Puerto Rico, mi ministerio comenzó aquí. Primero llegué a Puerto Rico, recién convertido. Luego al año entré al seminario de las Asambleas de Dios. Y esos 2 años estuve interno, porque me daban pase para ir a la casa, pero era un seminario interno. Y en una montaña de Bayamón. Luego, después de la graduación, empiezo mi ministerio. Porque lo empecé siendo estudiante,
Pero luego me voy a los campos de Puerto Rico. Me fui a Barceloneta, a la playa de Barceloneta, me fui a Dos Bocas de Utuado, me fui, me fui a Santa Isabel, me fui a la playa de Ponce, me fui a Ponce, Peñuela, me fui a Juanadía, me fui a Santa Isabel, me fui a Lajas, me fui a San Germán, me fui a Hormiguero, me fui a Mayagüez, me fui a Cabo Rojo, estoy hablando de todos los pueblos que fui, me fui a Rincón, me fui a Yauco, me fui a Guánica, me fui a San Germán y me fui también a San Germán, pero está el otro pueblo que es el Sabana Grande, que era el pueblo de la idolatría de la Virgen del Pozo. Fui a Sabana Grande, me fui a los campos de San Germán, a los campos, a las montañas, a Las Marías, así al pueblito de María, que queda allá por los últimos, por el Monte del Estado, el sitio más alto de Puerto Rico. Me fui así a Las Marías, me fui a Maricao, me fui a Moca, me fui a todos esos pueblitos, San Sebastián, me fui a San Sebastián, me fui a Utuado, me fui a Dos Bocas de Utuado, a Utuado, me fui a las diferentes áreas de allí, a Orocovis, a Morovis. Yo fui de toda la isla, campos adentro. Me fui a todos esos lugares. Luego, cuando Dios me llamó, me recuerdo, quiero compartir esta experiencia en este programa, porque aquí es un programa de análisis y estamos analizando mi vida y las experiencias que he tenido. Bueno, después que he mencionado todos esos pueblos, San Lorenzo, Humacao, Caguas, Maunabo, Patillas, a ver cuántos pueblos más, todos esos pueblos, algunos nombres que no recuerdo, pero todos los pueblos que pude ir y pernoctaba donde sitios que podía, estaba Santa Isabel, Salinas, Santa Isabel, Cuamo, allá en la montaña, todos esos pueblos yo los visité antes de salir de aquí. Y cuando Dios me llamó, pues me recuerdo, estábamos en la iglesia de Dios Pentecostal, 12 evangelistas, casi todos están muertos, yo creo que yo soy el único que queda vivo, o Eugenio Jiménez y yo somos, yo creo que los que quedamos vivos. Y entonces el pastor se llamaba Sergio Valentín, era un tremendo hombre de Dios y su familia. Y dimos los evangelistas, teníamos entonces la Asociación Panamericana de Evangelismo. Tengo un poquito de historia a compartir en el programa de hoy. Y entonces me recuerdo que se dio una campaña de 3 días en la iglesia ¿cómo le llaman esto aquí? En el área metropolitana, la iglesia de Dios Pentecostal. A ver si me recuerdo bien claro el nombre de esa área. Pero es toda esta zona de aquí que tiene sus diferentes nombres como sectores. Pero la iglesia de Dios Pentecostal, creo que se llama Las Monjas, se llamaba eso, sector, algo así. Yo sé que dimos 3, en la iglesia de 3, y Arcedio se dedicó a levantarnos a cada uno de nosotros, su iglesia, un pasaje para ir a Guatemala primero y después a Colombia. Y se levantaron los 12 pasajes. Y bueno, la iglesia, ahora me recuerdo, estaba en la avenida Américo Miranda. La avenida Américo Miranda, que entonces eso todo viene y conecta después con Altamesa y conecta con todo eso hasta donde está ahora, donde está Fuentes Barbecue. Pero me recuerdo que esos cultos fueron tremendos. Y Dios nos llamó a todos y fuimos. Claro, el primer lugar era Colombia. Pero paramos un grupo, se fue directo a Colombia y nosotros fuimos a Guatemala. La historia en Guatemala es larga. Les voy a tocar algo. Por ejemplo, estaba David García, estaba Pepito Berrío, el padre
de Berrío, de Dani Berrío, el cantante. Entonces, y éramos en total, unos 4 se fueron para allá y los demás estábamos acá. Nos dividimos el país y a Quiñones, Rafael Quiñones, que era un tipo bien arriesgado, sus 2 hijos nacieron luego cantantes del Evangelio. Y entonces nos tocó a Rafael y a mí el pueblo de Escuintla. Y luego de Escuintla, el puerto de San José. El pueblo, la ciudad de Escuintla y luego San José, que era un puerto marítimo. Y recordando esto, no teníamos carro, teníamos que coger unos autobuses y todo está lleno de animales y cosas. Sí, llevaban iguanas, llevaban cabros y llevaban animales hasta ahí. El asunto es que yo me recuerdo que yo llegué primero a Escuintla y entonces era una experiencia para mí. Voy a un motel de $1 la noche. Pero me di cuenta después que el motel no tenía ventanas ni nada, ni aire ni nada, y que era un sitio para llevar los clientes, las prostitutas allí. Tuve 1 hora y me fui. Dije, yo no puedo quedarme aquí. Luego apareció un motel que llamaba el Texas, yo no sé qué, que era $5 la noche. Y Rafael y yo no teníamos suficiente dinero y por $7 nos daban el cuarto a los 2. Y tenía aire acondicionado y tenía televisión. Y entonces, aquel entonces la carne era barata, la carne era bien barata. Y un filet mignon pues era $1 y pico con papitas y ensalada de tomate. Y desayunábamos un filete mignon y almorzábamos filete mignon. Entonces, me recuerdo como si fuera hoy, un hermanito con su casa y tenía un carro Ford de esos Chevrolet viejos. Y él nos llevó aquí, nos llevó allá. Y entonces yo me recuerdo que yo ayudé a construir la tarima, aquí con mi camiseta o sin camisa, lo que pude, porque era un calor terrible, al pie de un volcán. Y entonces yo me recuerdo que yo cargaba las tablas. Rafael se volvió y me dejó solo, porque Rafael, que ya murió, se fue para la capital y me dejó solo. Y yo bregando con el grupito de hermanos, caminábamos cargando tablas pesadas y ayudaba a construir la tarima. Y el polvo de la orilla de un volcán es tremendo. Y déjeme decirle, hermano, esa ciudad era bien corrompida. La prostitución, venían ricos, gente de todas partes, a esa ciudad de Escuintla, especialmente por los vicios y sobre todo por la cuestión de la prostitución. Bueno, la campaña fue tremenda. Y una noche Dios me habla, y señalo el volcán, y el Señor me dice, ese volcán va a explotar por la corrupción, por la maldad que hay aquí. El asunto es que saliendo de allí, no voy a hablar del puerto de San José ahora, saliendo allí, finalmente, saliendo de Guatemala, el volcán Escuintla, el volcán de Escuintla explotó. Se cumplió la profecía. Ahí empecé a tener experiencias de cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla, uno obedece. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Y ahí es que quiero venir al mensaje que voy a comenzar hoy en los próximos programas. Vamos a hablar cómo Dios escoge a los vil del mundo para avergonzar a los sabios. Estamos hablando de Primera de Corintios. Pero le quiero decir que esa fue mi primera experiencia. Me recuerdo que señalé por el Espíritu y digo, Dios va a hacer explotar ese volcán. Y déjame decirle, hermano, salí del país y luego se cumplió esa realidad y el volcán explotó. Pero la gente recordaba que un hombre de Dios había venido y había advertido al pueblo y le había señalado que tenía, porque era mucha, y no era que los ricos venían a buscar las prostitutas, pero había mucha gente del pueblo que eran hombres que estaban alcoholizados. Y en Escuintla había una de las peores cárceles del país, que a mí me tocó también ir a visitar los presos. Pero fue tanto la corrupción que el volcán explotó y se cumplió lo que Dios reveló que iba a pasar. El asunto es que ahí aprendí que Dios escoge a una persona insignificante. Nadie me conocía, estaba
comenzando, venía de los campos, de las montañas de Puerto Rico, y llegué a Guatemala y empecé, y me recuerdo donde teníamos que dormir, lo que podíamos comer, y recuerdo cargando tablas en un sol de 120 grados, 115, porque el sol allí era fuerte, y luego, ¿sabes?, cómo uno empieza de abajo para arriba, y cómo hay gente hoy en día que ambicionan llegar arriba sin pasar por abajo, sin haber empezado a laborar desde lo que Dios te manda. Yo recuerdo todo eso. Recuerdo que yo limpiaba en mi iglesia, la beula, en Lomas Verdes, por Bayamón. Yo limpiaba con mapo, con escoba, el piso de la iglesia nuestra. Yo limpiaba cada parte de la silla donde se sentaban las personas, los bancos. Y me tocaba poner antes del culto del domingo, el sábado por el día, poner los himnarios, porque entonces se usaba el himnario de gloria. Y en el seminario me recuerdo que me tocaba criar cerdos, lavarle el corral, darle de comer, lo que llaman fregado, comida ya, ¿sabes? Que ya se fermenta y toda esa peste. Y me tocaba limpiar los baños, los inodoros, las bacinetas, con limpiarlas y dejarlas brillosas. Y todo eso sirvió para quebrantar mucho de mi orgullo. Y salí de allí con una visión. No tenía, ahora Dios me provee para hoteles, pero en aquel entonces dormía en cuartitos de casas humildes. Cuando llegué a Guatemala, hotel, el mejor era de $5, $7 por 2. Y luego, cuando seguí creciendo y caminando, me quedaba en hoteles donde yo me quedé en hoteles donde te caían los desperdicios de las ratas y de los murciélagos encima. Y me recuerdo dormir en hamacas en las selvas de Colombia. Me recuerdo dormir un mes en una hamaca que se rompió a mitad y me regalaron otra. Y me recuerdo estar durmiendo en Florencia, Caquetá, en la casa del pastor Jaime Millán de la Panamericana, un concilio humilde que había, porque nadie me quiso dar albergue. Esa es la trayectoria de un ministerio verdadero. Yo veo todos estos engreídos, cantantes, predicadores soberbios, declarándose apóstoles, viviendo de cuanta mentira hay. Cantantes que hoy están destruyendo la fe de la gente, queriéndose ser pastores nada más que por vivir de eso. Habrá quienes Dios llama, pero contaminando el ambiente, mezclando, dañando la música de Dios y haciendo barbaridades. Oí lo último, uno famoso diciendo, ahora no importa, hay bailecitos que podemos dar. Y hay música del mundo que es buena. Bueno, pero la mayor parte habrá sinfonías, pero a la sinfonía no se baila. Y me recuerdo el pastor en la Florida, en Miami, una iglesia de 5,000 miembros, que se le metió en la cabeza a él y la esposa que los viernes iban a bailar boleros, iban a bailar música abajo, en el templo abajo, y terminó adulterando, y la iglesia llena de adulterio. ¿Qué es eso? Ese baile con la mujer de tu prójimo en tus brazos y pegándose los cuerpos y perreando, eso es del diablo, eso es asqueroso. Movimientos de merengue que estaban bien para el mundo, movimientos de salsa y de cuanta porquería que estaban bien para el mundo, pero que ahora en Cristo Dios purificó todo eso. Entonces, perreando en las iglesias, bailes que han cristianizado el verbo de la música, del cántico, pero la música siendo la misma música mundana que promueve las bajas pasiones, y Dios tuvo que sacar al diablo y botarlo porque el diablo fue el autor de eso. No toda la música es buena, no toda la música es de Dios, hay música que es del diablo. Hay que tener cuidado con estas nuevas tendencias que se están metiendo en la iglesia. Y oradores, mire bien cuando venga un predicador a su ciudad que no quiera identificarse como pastor, como siervo de Dios,
porque eso está bien cuando la iglesia éramos perseguidos en Venezuela, en Colombia, que teníamos que transformarnos para que no nos arrestaran, porque de otra manera no nos dejaban entrar y teníamos que entrar sin mentir. En el caso mío, pues yo había estudiado teología, yo no era pastor, pues me presenté como maestro de teología, si no me hubieran matado. Pero ahora esta gente vienen aquí a Puerto Rico, los entrevistan, no, yo no soy pastor, tiene una iglesia de 30,000 personas. Yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo soy un motivador, yo soy un artista. Se avergüenzan del ministerio que Dios nos da. Yo soy un siervo de Dios, soy evangelista, he sido pastor, soy, en el término humano, soy analista de noticias, mediador en conflictos internacionales y brego con problemas y cosas de estas, pero mi llamado es siervo de Dios y predico y soy evangelista, he sido pastor. Y mire bien por qué quiero hablar de esto. Entonces, ¿por qué estoy recordando esto? Por un solo incidente. Para entrar de lleno en lo que estoy hablando. Y me recuerdo que llegué a Cartagena. Llegué con la que era mi esposa, que ya murió hace años, y llegamos a Cartagena. Y no teníamos dónde quedarnos. Finalmente unos misioneros nos dieron un cuartito, y éramos 2 nada más. Pero luego sentimos que ya no podemos estar ahí. Y conseguí dinero para alquilar un apartamento en un sector de Cartagena, de la ciudad de Cartagena, en Colombia, en el Caribe, que era llamado El Laguito. Y El Laguito tenía unos edificios de apartamentos que le pertenecían a mucha gente rica y te alquilaban en aquel entonces un precio módico el apartamento. Y los últimos meses, que estuvimos varios meses allí, tiempo bastante largo estuvimos allí. El tiempo que estuvimos, vivimos allí. Entonces, cuando ya estamos terminando la campaña, que ese día iba a ir a Tierra Bomba, era una isla que queda media hora en lancha para predicarle a la gente que estaba allí. Entonces me encuentro con el chofer de una millonaria casada. Y está ahí que viene la historia. Descubrí que esa millonaria que vivía allí adulteraba con el chofer. Su marido no lo sabía. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos piensan que hay lugares y hay condiciones donde pueden ocultar, o sea, hay sitios que pueden ocultar, como esa isla, ese islote, que era conectado por un puente, se llamaba la Lagunita, el laguito, ahí hay hoteles de lujo y cosas, todo, y estaba este edificio. Y yo descubrí que allí había gente que podían vivir una vida doble. Esta señora era una aristócrata, sin embargo, vivía y adulteraba con el chofer que le pagaba a su esposo para que la llevara aquí y la llevara allá. Entonces me di cuenta que hay lugares donde la gente piensa que puede ocultar sus cosas. Y me recuerdo cuando yo nací en la calle Barbosa, la mejor calle de Bayamón, Puerto Rico, a media cuadra del patriarca de la estadidad, José Celso Barbosa. Mi mamá nació en el segundo piso frente a esa casa. Bueno, para hacer una historia larga, corta, un hijo de crianza de mi abuela vino una vez, ya yo tenía como 4 años y algo, estaba sentado en la escalinita, era como una cosa de concreto, 2 escalones de concreto, y él vino a buscar porque era marinero, cocinero en los barcos de guerra, y Jesús Mendoza, en aquel momento, le convenció a mi abuela, que era profesora de escuela en Bayamón, la mejor, la más querida de los pobres y de los ricos. Y entonces le digo, te tengo una casa en Juanamato. Ahora, Juanamato es un barrio de Cataño, pero fue una invasión. Era lo que en aquel entonces la palabra era arrabal. Era que la gente pobre que no tenían casa se metían allí y gente de todas clases se metían allí, buenos y malos, y hacían sus casitas porque no tenían.
Eso se llamaba un arrabal porque la gente que estaba era gente pobre, humilde, y muchos eran también un poco malos, pero allí vivía todo el mundo. Y ahí yo pasé como 2 años de mi vida, pasé allí, de 5, 4 y pico a 6 y medio, por ahí, 2 años de mi vida, esos años cruzados que uno se va formando. Y yo me di cuenta que en el arrabal tú no podías esconder quién tú eras, como ante los ojos de Dios tú no puedes esconder quién tú eres. Dios te ve y te analiza como tú eres. Maravilloso. Y había gente buena, mujeres honestas, y madres tremendas, y habían borrachones, y habían buenos padres. O sea, había de todo. Había de todo. Para aquel entonces creo que no había drogas, pero había licor, había muchachas de la vida, prostitutas, pero había mujeres honestas. Así que, pero que ahí vivían todos en su pobreza. Algunos tenían riqueza moral, habían hasta cristianos y habían gente capaz de cortarte la cabeza. Así que ahí nadie podía ocultar lo que era. El adúltero era adúltero. Acá en el laguito o acá en el condado o en Miramar, en los sitios más prestigiosos de Puerto Rico, pues tú eres simplemente una persona que tienes una persona con una debilidad, una persona que puede encubrar y todo el mundo te ve como tú quieres que te vean, pero no te ven en la realidad. Entonces le ponen en inglés le llama affair, pues esta persona tiene una relación, pero la Biblia dice que es adulterio. Y entre ellos dicen, no, esto es una conducta, es un fracaso, un escape. No, pero allí el adúltero era adúltero, la adúltera era adúltera, el pillo era pillo, el bojacho era bojachón, el bueno era bueno, el decente era decente, la mujer íntegra era... Allí no se podía esconder, y eso es como una prueba que pasé por mi vida. Yo andaba descalzo, botaba los zapatos, andaba por el mangle, andaba por todo. Pero allí nadie podía... Los buenos eran buenos, los malos, todo el mundo sabía la vida de todo el mundo. Te vas al condado y te vas a Miramar y te vas a Fifth Avenue y te vas a Park Avenue y te vas a Beverly Hills y toda la podredumbre que ahora está saliendo con el escándalo de Puff Daddy, el escándalo de todos esos artistas, de toda esa podredumbre, de todos esos artistas y todas esas cantantes y todas esas cosas está saliendo ahora porque no se podía ocultar. Y yo aprendí eso en mis primeros años de vida en Juan Amato, que había gente noble, que había gente buena, pero no podías ocultar lo que tú eras. Y eso es lo que alguna gente quiere, vivir una vida ficticia. Pero mire lo que Dios dice. Dios, ¿a dónde miré? ¿A dónde me esconderé? Si me fuera a la profundidad de la tierra, ahí estás tú. Y eso fue lo que pasó con David. No pudo esconderse de Dios y cuando llegó al templo, Natán le dio un mensajito, le dijo, había un hombre rico que iba a hacer una fiesta y quería matar una ovejita, y entonces él tenía 100, pero había uno que tenía una y le quitó la que tenía uno porque él no quería tocar las de él, y entonces dejó al pobre hombre que solo tenía una ovejita y se la robó, se la quitó. Y entonces Natán, el profeta Natán, le pregunta a David, óyeme bien, ¿y qué tú harías con este hombre? Y David, que había sido pastor, sabía el valor de una oveja, dijo, yo lo mataría. Y entonces el profeta, mire la diferencia de los profetas actuales, que venden su mensaje, te venden paternidad espiritual, que es una mentira. Eso, vamos a tocar ese tema pronto. La falsedad detrás de la supuesta paternidad espiritual, de vender cobertura, las coberturas falsas que hay de apóstoles y predicadores y predicadoras vendiendo lo que no es de ellos. Y entonces cuando David le dijo, yo soy ese hombre, le dijo Natán, tú eres ese hombre. En vez de David mostrarse rebelde, nadie aceptó su pecado. Dile a Dios que haga conmigo lo que quiera. Dile a Dios que haga conmigo lo que quiera. Que se humilla. Y lo que dijimos ahorita, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado.
yo me di cuenta cuando veía a aquella rica que tanto se vanitaba como el fariseo, y era simplemente, en Juana Mato, era simplemente una adúltera. Y entonces tenemos por aquí lo que Dios dice al bregar con nosotros. Y yo me di cuenta, en mis primeros años de vida en el Evangelio, yo no era merecedor de todos los milagros, de todas las cosas que vi, las grandes multitudes, los lugares donde me llevó. Y después preguntar por qué a mí. Y esta es la razón. Y dice aquí, estamos empezando a hablar de Moisés, todavía no hemos entrado, porque es una serie que voy a tratar de lo vil que Dios ha escogido en el tiempo bíblico y en tiempos para avergonzar a los sabios y usarlos, y a veces se olvida la gente de donde Dios los sacó. Pues vamos a leer aquí, Primera de Corintios, capítulo 1, pero vamos a leer del verso 25, del verso 25 al adelante, de Primera de Corintios, verso 25, vamos a leer del 25 adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire qué cosa tremenda, ¿sí? Mire qué palabra profunda. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne. Que no seáis muchos sabios según la carne. Verso 26. Sí. Mucha gente que se las echan, se inflan de lo mucho que saben, pero mira esto. Y luego dice bien claro, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces está hablando del estatus económico y del estatus de la posición que ocupa la persona. Pues mire, eso es efímero. No se van a gloriar porque es gobernador, porque es gobernadora, porque es presidente, porque es gobernador, porque es alcalde, porque es diputado, porque no, ni la posición, ni porque tengo millones. Mira todos estos artistas que no eran nadie, Bad Bunny, sigue por ahí Calle 13, sigue por ahí todas estas artistas como Jennifer López y esta señora, todos estos nombres que no recuerdo todos los nombres ahora, Maripili, etc. Entonces estos tienen muchos con la exhibición de su cuerpo y no se dan cuenta que un día ese cuerpo se va a degradar, y cuando sean unas viejas llenas de artritis, que ya la manteca de los cuerpos se le cae por todos lados, y eso se pierde. Yo me recuerdo de una artista famosa de Hollywood, que así era Joan Crawford, era una artista famosa, y ya en sus últimos años ella no quería que la vieran, porque ella quería seguir siendo a los 80 años lo que era cuando tenía 50, 40, 30, 20, porque toda su grandeza, toda su nobleza, toda su posición o estaba en el dinero de algunos, y recordando eso, me recuerdo un dueño de Harvard, ¿cómo se llama la compañía esta de los Harvard, que eran los que tenían las comidas automatic, Harvard, en Nueva York. Y el dueño, yo lo supe, que era un tipo que no podía ni comer nada más que leche que venían de las mujeres, de los senos de las mujeres, porque no podía comer ni leche común, no podía ni comer con todos los millones que tenía. Y después leemos la vida de Howard Hughes, con todos sus millones, a lo último estaba loco, viviendo como un loco con las uñas largas como Nabucodonosor, su vida destruida, un genio, un multimillonario de los más grandes de Hollywood, de los empresarios más grandes del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Lo dice bien claro aquí. Dice bien claro, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, llega el momento que está lo que es la oposición. La nobleza es la posición donde usted gana.
La mujer, que es una vedette, que es una gloria, que tiene unos físicos atractivos, que todos los hombres la desean, pero ya cuando está entrada en años, o le viene una enfermedad, o le viene un cáncer, y se vuelve seca, y se pierde todo eso, y los hombres no la miran, pues nada de eso vale nada. Pero mire lo que dice, ni muchos nobles, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Pero voy a leerlo de nuevo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Vamos a ver estos dos. Entonces, ¿qué es lo necio del mundo? Son la gente que no tiene mucho conocimiento. Dice, no, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, esa palabra, gente que no sabe mucho, gente que no sabía ni escribir ni leer, gente que no se habían graduado de nada, entonces, gente sin mucha sabiduría humana, y lo dice bien claro, dice bien claro, que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire quién escogió Dios al principio. Al principio Dios escogió a Pedro y Juan, pescadores, bruscos, tosques, tipo como Pedro. Lo escoge Dios y es uno de los hombres que Dios usa. Pero entonces vemos claramente que Dios lleva y trae lo que el mundo desecha, lo que nadie sabe, lo que nadie entiende. Dice, lo débil del Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahora acabamos de terminar unas elecciones donde un hombre que lo han vituperado, que ha tenido muchas fallas, que ha estado arrastrado en el pecado, que en sus últimos años están haciendo un esfuerzo para llegarse a Dios, que ha cometido muchos errores en la vida, muchos pecados, un hombre lo vil, que aunque llegó a ser millonario, lo han juzgado, lo han avergonzado, sabe todo lo que el partido democrático hizo. Digo democrático porque el partido demócrata verdadero no son esa gente, estos son los que han secuestrado ese partido político. Y entonces, mire lo que han hecho, lo han acusado, lo han tratado de felony, de criminal, de todo, lo han tratado de encarcelar, lo han permitido que lo traten de matar, todo lo que lo han arrastrado, lo han tratado de destruir toda su vida, lo han vilificado. Entonces, ahí usted tiene los poderosos de Obama, de Michelle Obama, tiene también los poderosos de Hollywood, que ahora con el escándalo de Puff Daddy le está saliendo a todos los trapos asquerosos de lo que decía Mel Gibson, que Hollywood es un pozo séptico de caníbales, de inmorales, de lo más corruptos, pedófilos, incestuosos, animales, prostituidos en todo el sentido de la palabra, en la grandeza de su gloria. Y lo dice bien claro, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces tiene ahora como presidente electo, con una mayoría total de millones de votos, con copo de la Cámara, del Congreso y del Senado, a Donald J. Trump, un vil del mundo, para avergonzar a los sabios de la prensa, de CNN, de NBC, de CBS, de ABC, de CBS, ¿sabe? De WNBC Cable,
y de toda esa farapanelia de demonios, anclas de programas de televisión nocturnos que ganan millones, avergonzados, llorando, una Whoopi Goldberg que tiene legiones de demonios de Sodoma y Gomorra y que odia todo lo que es luz, llorando porque no puedan aceptar que perdieron, y quien los avergonzó es el vil pecador que ellos vilificaron, que lo juzgaron, que era la basura, ahora es la cabeza. Porque el que se humilla será ensalzado. Y el tipo estuvo dispuesto a perder todo. Lo pasaron por los tribunales Leticia James y Alvin Bragg, dos fenómenos pagados y creados por el hombre más vil de la tierra viviente todavía, George Soros, que se hizo su riqueza, el judío que ahora tiene su hijo en Nueva York, dirigiendo la fundación George Soros, que lo que hace toda su vida es unas riquezas sucias, asquerosas. Cuando su padre en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial vendía a los judíos, siendo el judío, los vendía para quedarse con su riqueza y para que la Gestapo y que la SS y que los nazis le pagaran por cada judío que entregaba, especialmente lo que hizo su riqueza de sangre. Y luego se vinieron a Estados Unidos a contaminar el ambiente, a promover con sus millones la inmoralidad LGTBQ, a promover los transgenerismos, toda la basura, se pusieron a promover el aborto, a promover la homosexualidad, el matrimonio gay, se promovieron a destruir la moral de la nación con sus millones, y dio a este mismo hombre, Donald J. Trump, lo vil del mundo, menospreciado, escogió Dios, porque Dios quita y pone reyes, y están tan molestos que tienen hasta Joy Reid diciendo que si tiene familia, si tiene amistades que votaron por Trump, no le hable, destruyendo la familia, y ya se están levantando demócratas verdaderos del partido, se están levantando para decirle, no podemos dividir el país de esta forma, quieren que odie, eso es lo que había en su corazón. Pero lo dice aquí, lo vil del mundo y lo menospreciado escogido Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiere decir que Trump no puede jactarse, no puede decir yo no. Dios escogió lo vil, lo imperfecto, para que la gloria sea solamente de Él. ¿Y quién será alguien suficiente para refutar eso? No se puede. Dios es poderoso y Él quita y pone reyes, y como lo señaló Nabucodonosor en el libro de Daniel, después que Dios lo pasó 7 años por el valle de Shinar, desnudo, con las uñas de animales, garras, de apestoso, lleno, de arrastrado, comiendo hierbas nada más, y a los 7 años le restauró la memoria, le restauró la gloria. Y aun cuando su hijo Belsasar murió por la mano de Ciro, otro impío que vamos a hablar. Óyeme bien, Dios lo honró a Nabucodonosor, porque el que se humilla será ensalzado. Y hoy, y el que se ensalza será humillado. Estamos comenzando a hablar de Moisés. Y hoy hemos abierto la puerta de la historia. Hemos analizado lo que empezamos a hablar, de que Dios usa lo vil, este es el verso, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si usted se siente incapaz, pero el próximo, porque esto va a ser una serie, 2, 3 o 4 programas. Aquí está la introducción. Así que quédese con nosotros. Si estás devaluado, te crees que tú no vales nada, tú vales mucho para Dios. Dios te ama. Llámala, basábala ya. Levanta gente que está devaluada. Sana enfermos del alma, del cuerpo, de la mente, de la autoestima. Provee necesidades. Salva pecadores. Unge gobernantes para que puedan gobernar. Dale sabiduría a este hombre, que su gobierno sea uno que resplandezca. Y luego hablaremos de lo que pasó aquí en Puerto Rico, como introducción, porque no nos da el tiempo. Así que recuerde esto: este es un ministerio de fe.
Hoy más que nunca necesitamos su oración más que nada, pero también para los proyectos que tenemos necesitamos su apoyo físico, espiritual y económico. Si puede enviar una ofrenda, hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, por ATH Móvil, buscando la sección de negocios a Clamor a Dios. Pero sobre todo, ore, aunque no nos pueda enviar ni un centavo, porque la oración del justo puede mucho. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza y aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga 1000 problemas. Cántalo conmigo, dice.